Las nubes de tormenta que se acumulaban sobre la desolada extensión de tierra entre Salt Lake City y la frontera de Nevada parecían la furia de Dios mismo. Y Natalie Foster sabía con creciente certeza que no llegaría a la granja de su hermana antes de que algo se diera dentro de su cuerpo. La carreta se sacudió al pasar por otro surco en el sendero apenas visible, y ella ahogó un grito mientras el dolor se extendía por su vientre hinchado. Era diferente a la incómoda presión que había estado sintiendo durante días. Sus manos se aferraron al asiento de madera hasta que sus nudillos se pusieron blancos, e intentó concentrarse en el paisaje árido que tenía delante en lugar de en la aterradora comprensión de que sus bebés estaban llegando demasiado pronto, semanas antes de lo debido. Era septiembre de 1881, y el implacable territorio del norte de Utah se extendía sin fin en todas direcciones. Natalie había salido de su casa en Salt Lake City hacía 3 días. Estaba decidida a llegar con su hermana Clara en el pequeño pueblo ferroviario de Kelton antes de que llegaran sus gemelos. Su marido había muerto en un accidente minero 4 meses antes, aplastado bajo la madera que caía en las minas de plata en las afueras de Park City. La dejó viuda a los 23 años, sin nada más que deudas y las 2 vidas que crecían en su interior. Clara le había escrito rogándole que fuera. Le prometía que Kelton, aunque era un lugar rudo, ofrecía oportunidades para costureras y lavanderas, formas para que una mujer sola sobreviviera. El viaje debería haber durado 4 días como máximo, pero Natalie había viajado lentamente, dolorosamente, consciente de su estado y de la preciosa carga que llevaba. Ahora, mientras otra ola de dolor se apoderaba de su vientre, supo que había cometido un terrible error. Los bebés estaban llegando, y estaba completamente sola en un camino que apenas merecía ese nombre, sin nada a su alrededor más que Artemisa y rocas y el cielo amenazante sobre ella. Tiró de las riendas, deteniendo a los 2 cansados caballos, e intentó respirar durante la contracción. Cuando pasó, miró a su alrededor desesperadamente en busca de cualquier señal de ayuda, cualquier indicio de que otro ser humano existiera en este tramo de naturaleza salvaje olvidado de Dios. Fue entonces cuando vio al jinete que se acercaba desde el norte, una figura solitaria a caballo que se movía a un ritmo constante por un sendero que se cruzaba con el suyo a unos 100 metros más adelante. La esperanza y el miedo luchaban en su pecho mientras volvía a chasquear las riendas, instando a su agotado equipo a avanzar. El jinete también la había visto y cambió de dirección para encontrarse con ella. A medida que la distancia entre ellos se acortaba, Natalie pudo distinguir más detalles. Un hombre alto con ropa de campo polvorienta, un sombrero oscuro calado para protegerse del sol que luchaba por abrirse paso entre las nubes que se acumulaban, y una forma tranquila y serena de sentarse en su caballo, que hablaba de años en la silla de montar. Ryan Patterson regresaba a Kelton después de revisar un rebaño de ganado que su empleador tenía pastando en las laderas de Box Elder cuando vio la carreta. Algo en la forma en que se movía, a tirones e insegura, llamó su atención de inmediato. Había pasado 5 años trabajando con ganado en este territorio desde que llegó a Utah a los 20 años, y había desarrollado un instinto para saber cuándo algo andaba mal. Al acercarse, pudo ver que quien conducía era una mujer, y estaba sola. Ese solo hecho era lo suficientemente inusual como para justificar una investigación. Pero cuando se acercó lo suficiente como para ver su rostro, pálido y demacrado por un dolor evidente, hizo que su caballo acelerara el paso. «Señora», la llamó mientras se detenía junto a la carreta. «¿Está herida?» Natalie se volvió para mirarlo, y Ryan sintió toda la fuerza de su mirada asustada. Incluso a través de su evidente angustia, se dio cuenta de que era encantadora, con el pelo oscuro escapando de debajo de su cofia y ojos del color de la salvia de montaña. Pero fue el miedo en esos ojos lo que lo impulsó a la acción. «Necesito ayuda», logró decir antes de que otra contracción la atenazara. Se dobló con un grito y Ryan se bajó del caballo en un instante. «Tranquila», dijo. Subió al asiento de la carreta junto a ella y le quitó las riendas de las manos temblorosas. «¿Cuándo empezó el dolor?» «Esta mañana», jadeó Natalie.
Pero no eran así, no tan fuertes, no tan seguidos. ¿De cuánto está? 7 meses. Quizás más cerca de 8. No estoy segura, son gemelos. Lo miró con una urgencia desesperada. No pueden nacer ahora, es demasiado pronto. Ryan sintió que se le encogía el corazón. Él era un ganadero, no un médico, pero había ayudado en partos difíciles con bastante frecuencia. Había sacado terneros y potros cuando venían mal o antes de tiempo. El nacimiento humano era diferente, lo sabía, pero lo básico era lo mismo. Y eran gemelos que llegaban antes de tiempo, sin ayuda disponible en millas a la redonda. Tomó su decisión en un instante. ¿Hasta dónde pensaba llegar? A Kelton. Mi hermana vive allí, pero todavía falta al menos medio día de viaje. Ryan negó con la cabeza. No llegará tan lejos, señora. Pero hay una vieja cabaña a unas 2 millas al oeste de aquí. No es mucho, pero tiene paredes, un techo y una estufa. Es la mejor oportunidad que tenemos. ¿Tenemos? Natalie lo miró a través de su dolor, y algo en su pecho se aflojó ligeramente ante la tranquila determinación en su rostro. Tenía ojos amables, se dio cuenta. Castaños, firmes y manos capaces que ahora guiaban a sus caballos con destreza. No voy a dejarla sola aquí, dijo Ryan simplemente. Mi nombre es Ryan Patterson. Trabajo para el rancho Bar 7 y voy a ayudarla a superar esto. ¿Entendido? Natalie quiso protestar, quiso mantener alguna apariencia de decoro, pero otra contracción la desgarró, y todo lo que pudo hacer fue asentir y agarrarse mientras Ryan instaba a los cansados caballos a un paso más rápido. Él siguió hablándole mientras avanzaban. Su voz era baja y tranquila. Le preguntó su nombre, de dónde era y cualquier cosa que se le ocurriera para mantenerla concentrada en algo que no fuera su miedo. Natalie Foster, le dijo entre contracciones. Estuve casada con James Foster. Murió hace 4 meses en las minas. Siento su pérdida, dijo Ryan, y lo decía en serio. Había visto demasiadas viudas de mineros en sus años en el oeste, mujeres que se quedaban solas para valerse por sí mismas y por sus hijos. ¿Su hermana en Kelton? ¿La estará esperando? No hasta dentro de 1 o 2 días. Le dije que llegaría para el final de la semana. Natalie se aferró al asiento de la carreta mientras rebotaban sobre el terreno accidentado. Ni siquiera sabe lo de los gemelos. Yo misma me enteré hace solo 2 meses cuando el médico me examinó. Ryan procesó esta información mientras divisaba la cabaña más adelante. Una pequeña estructura construida con troncos toscamente tallados y una chimenea de piedra en un extremo. Pertenecía al Bar 7. La usaban los vaqueros durante el rodeo de primavera cuando trabajaban en esta sección del rancho. Él mismo se había quedado allí una docena de veces, y aunque era primitiva, serviría a sus propósitos mejor que la carreta al aire libre. Ya casi llegamos, dijo. Y Natalie pudo oír el alivio en su voz. Aguante un poco más. La cabaña no estaba cerrada con llave, como solían estar los refugios de campo. Se mantenían por un código no escrito del oeste que permitía que cualquier viajero necesitado los usara. Ryan acercó la carreta lo más posible a la puerta. Luego saltó y ató su caballo a la parte trasera de la carreta antes de ir al lado de Natalie. ¿Puede ponerse de pie?, preguntó. Natalie lo intentó, pero sus piernas no la sostenían. Las contracciones llegaban rápido ahora. Apenas le daban tiempo a recuperar el aliento entre ellas. Sin dudarlo, Ryan se acercó y la bajó de la carreta, llevándola en brazos como si no pesara nada a pesar de su avanzado embarazo. Debería haberse sentido mortificada. Debería haber protestado por esta intimidad con un completo desconocido. Pero todo lo que podía sentir era gratitud por no estar sola. El interior de la cabaña era oscuro y polvoriento, pero seco. Había una litera de madera tosca a lo largo de una pared, una pequeña mesa y 2 sillas, y la estufa prometida. Ryan acostó a Natalie suavemente en la litera. Luego se movió con rápida eficiencia. Encendió un fuego en la estufa usando leña de una caja al lado. Luego volvió a salir a la carreta. Regresó con el bolso de viaje de ella y varias mantas, junto con una cantimplora de agua. Voy a tener que examinarla, dijo.
Su voz era práctica, pero amable. Sé que esto no es apropiado, pero necesito saber qué tan avanzado está el parto. Natalie sintió que su rostro se sonrojaba a pesar de todo. Usted no es médico. No, señora, no lo soy. Pero he asistido en el parto de más terneros de nalgas y potros torcidos de los que puedo contar. Sé que no es lo mismo, pero es la mejor ayuda que va a conseguir aquí. La alternativa es que yo cabalgue hasta Kelton e intente traer ayuda, pero eso llevaría horas. Y no creo que usted tenga horas. Tenía razón, y Natalie lo sabía. Otra contracción la atenazó, más fuerte que todas las demás, y sintió que algo cedía en su interior. Un torrente de líquido tibio empapó sus faldas. Había roto aguas. Ya no había vuelta atrás. Por favor, susurró, ayúdeme. Ryan asintió y se movió para lavarse las manos en el agua que había puesto a calentar en la estufa. ¿Ha asistido a partos antes? ¿Sabe qué esperar? Mi madre murió cuando yo era joven. Ayudé a mi tía con su último bebé, pero eso fue hace 5 años y todo salió bien. Ella me dijo qué esperar. Pero Ryan, estos bebés son demasiado prematuros. ¿Y si no pueden respirar? ¿Y si son demasiado pequeños? Entonces nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento, dijo Ryan con firmeza. Ahora mismo. Necesito que se concentre en superar cada contracción. ¿Puede hacer eso por mí? Durante la siguiente hora, Ryan aprendió más sobre traer vida humana al mundo de lo que jamás había imaginado. Natalie era fuerte, más fuerte de lo que él habría supuesto por su delicada apariencia. Pero el parto fue duro y rápido. El primer bebé, un niño, llegó de repente justo cuando la tormenta finalmente estalló afuera, con la lluvia tamborileando en el techo a un ritmo constante. Ryan atrapó el pequeño cuerpo resbaladizo en sus manos y sintió que su corazón se detenía por un momento terrible, cuando el bebé no lloró de inmediato. ¿Por qué no llora? La voz de Natalie era frenética. Ryan hizo lo que había visto hacer con los potros recién nacidos, limpiando la boca y la nariz del bebé con su dedo, y luego frotando el pequeño pecho con firmeza. Durante un largo y horrible momento, no pasó nada. Luego, el bebé jadeó, balbuceó y soltó un llanto débil y vacilante, que fue el sonido más hermoso que Ryan había oído jamás. Tiene un hijo, dijo, con la voz ronca por la emoción, y colocó al pequeño niño sobre el pecho de Natalie. Es pequeño, pero está respirando. Natalie acunó al bebé increíblemente pequeño contra ella, con las lágrimas corriendo por su rostro, pero no había tiempo para descansar. Las contracciones continuaron, y en 15 minutos apareció el segundo bebé. Esta vez, una niña aún más pequeña que su hermano, pero salió llorando con una fuerza sorprendente para su tamaño. Y una hija, dijo Ryan, colocando a la segunda bebé junto a su hermano. Tiene un hijo y una hija, Natalie. Lo logró. La placenta vino después, y Ryan se encargó de ello lo mejor que pudo, recordando lo que sabía de los partos de animales y rezando para que fuera suficiente. Usó el agua tibia para limpiar a la madre y a los bebés, rasgando una vieja camisa de su alforja para hacer paños. Los bebés eran aterradoramente pequeños. Cada uno probablemente no pesaba más de 4 libras, pero estaban respirando. Y después de unos minutos, empezaron a buscar contra el cuerpo de Natalie, buscando comida. «¿Saben qué hacer?», dijo Ryan con asombro, observando cómo Natalie, con manos temblorosas, lograba ayudar primero a uno y luego al otro a prenderse para mamar. «Son luchadores, ambos. Como su padre», susurró Natalie, mirando los dos pequeños rostros. A la tenue luz de la cabaña, con la lluvia cayendo constantemente afuera, se sintió abrumada por el amor hacia estas dos vidas increíblemente pequeñas y por la gratitud hacia el extraño que había hecho posible su llegada segura. James era el hombre más fuerte que conocí. Rezo para que tengan su fuerza. Ryan se ocupó de hacer el pequeño espacio lo más cómodo posible, calentando más agua, encontrando mantas adicionales para mantener calientes a la madre y a los bebés. Mientras trabajaba, se encontró observando a Natalie con algo más que una preocupación profesional. Ella yacía agotada en la litera, su cabello oscuro suelto alrededor de sus hombros,
su rostro pálido pero pacífico, mientras contemplaba a sus hijos. Había algo casi sagrado en la escena, y Ryan se sintió como un intruso en un milagro privado. Pero cuando Natalie levantó la vista y se encontró con sus ojos, lo que vio allí no fue rechazo, sino conexión. «Usted salvó sus vidas», dijo en voz baja. «Nos salvó a los tres. ¿Cómo podré agradecérselo?» «No se necesitan agradecimientos, señora», dijo Ryan, de repente incómodo. «Cualquier hombre habría hecho lo mismo. Eso no es verdad, y usted lo sabe. Muchos hombres habrían pasado de largo, o habrían entrado en pánico, o habrían fracasado. Usted mantuvo la calma y supo qué hacer». Hizo una pausa, acomodando suavemente a los bebés. «Ryan Patterson, del rancho Bar 7, nunca olvidaré lo que hizo por nosotros hoy». Al caer la noche y continuar la tormenta afuera, Ryan mantuvo el fuego encendido y veló por la pequeña familia. Los bebés dormían inquietos, despertando con frecuencia para mamar, y cada vez que lo hacían, Ryan contenía la respiración hasta que veía sus pequeños pechos subir y bajar con cada aliento. Natalie dormitaba entre las tomas, agotada por su terrible experiencia. Rand se sentó en la pequeña mesa, de espaldas para darle privacidad cuando necesitaba amamantar, pero siempre alerta a cualquier sonido de angustia. Fue durante una de estas vigilias silenciosas, con la lluvia tamborileando en el techo y el fuego crepitando suavemente, que Ryan se dio cuenta de que algo había cambiado en su mundo. Había vivido como soltero toda su vida adulta, centrado en su trabajo y contento con los placeres simples de la vida en el rancho. Nunca había pensado mucho en el matrimonio o la familia, siempre pensando que eso llegaría algún día en un futuro lejano. Pero al ver a Natalie con sus hijos, al ver su fuerza y coraje, al sentir el peso de la responsabilidad por estas tres vidas, algo en lo profundo de su pecho se había abierto. Intentó decirse a sí mismo que era solo la intensidad de la situación, la naturaleza primitiva del nacimiento, lo que lo había afectado. Por la mañana, cuando la tormenta pasara y pudiera llevarlos a Kelton, todo volvería a la normalidad. Él volvería a su trabajo, ella iría con su hermana, y esto se convertiría en solo otra historia que contar alrededor de las fogatas. Pero cuando llegó la mañana y una débil luz solar se filtró por la única ventana sucia, Ryan supo que se había estado mintiendo a sí mismo. «¿Cómo se siente?», preguntó mientras Natalie se movía, con ambos bebés acurrucados en sus brazos. «Adolorida», admitió con una débil sonrisa. «Pero viva. Estamos todos vivos gracias a usted». «Los bebés parecen estar bien», observó Ryan, acercándose para mirar a los pequeños infantes. Con mejor luz, pudo ver que eran realmente muy pequeños, pero su color era bueno y su respiración parecía estable. «¿Ha pensado en nombres?». Natalie miró a sus hijos con una expresión suave. «El niño debería ser James, como su padre. ¿Y la niña?». Hizo una pausa, luego miró a Ryan. «La niña debería ser Rose. El nombre de mi madre era Rose, y quiero que tenga algo de la familia que vino antes». «James y Rose Foster», dijo Ryan, probando los nombres. «Nombres buenos y fuertes». «Necesitarán ser fuertes», dijo Natalie en voz baja. «Creciendo sin un padre, con una madre que no tiene nada que darles más que amor y trabajo duro». «Eso es más de lo que tienen muchos niños», dijo Ryan con firmeza. «Y no está sola, tiene a su hermana en Kelton». «Sí». Natalie parecía preocupada. «Ryan, necesito pedirle algo. ¿Nos llevará a Kelton hoy? Sé que es mucho pedir después de todo lo que ya ha hecho, pero no puedo manejar la carreta y a los bebés a la vez». «Por supuesto que la llevaré», dijo Ryan de inmediato. «Pero Natalie no debería intentar viajar todavía. Necesita descansar y los bebés aún son muy pequeños. Deberíamos esperar al menos otro día o dos. No podemos quedarnos aquí tanto tiempo. Esta no es su cabaña y usted tiene un trabajo al que volver. Ya le he causado suficientes problemas». Ryan comenzó a protestar que no era ninguna molestia, pero pudo ver la terquedad en su barbilla y la reconoció como la misma determinación que la había ayudado a superar el parto. En cambio, dijo: «Déjeme ir a Kelton y traer a su hermana aquí. De esa manera puede descansar mientras yo busco ayuda. Puedo estar allí y de vuelta para el final de la tarde». Natalie lo consideró, mirando alrededor de la pequeña cabaña,
y luego a sus bebés dormidos. La idea de tratar de arreglárselas en la carreta con dos recién nacidos era abrumadora, y estaba tan cansada. Finalmente, asintió. Si de verdad no le importa, eso sería mejor. Pero Ryan ya ha hecho tanto. Su empleador en el Bar 7 no se enojará porque ha estado fuera. Estaba revisando el ganado. No tengo un horario estricto, dijo Ryan con una leve sonrisa. Sam Parker, el dueño del Bar 7, es un hombre justo. Una vez que le explique la situación, lo entenderá. Y si no, bueno, hay otros ranchos. La forma casual en que lo dijo, como si su trabajo fuera secundario a ayudarla, hizo que a Natalie se le hiciera un nudo en la garganta. Había conocido a este hombre menos de 24 horas, pero él la había acompañado en el momento más vulnerable de su vida y no mostraba signos de abandonarla ahora. ¿Cómo se llama su hermana?, preguntó Ryan, preparándose para irse. Clara Fisher. Su esposo es Thomas Fisher. Dirigen una casa de huéspedes en la calle principal de Kelton. Cualquiera en el pueblo podrá indicarle cómo llegar a ellos. Ryan asintió y comprobó que Natalie tuviera todo lo que necesitaba: agua y comida de los suministros de su carreta, suficiente leña para el fuego y ambos bebés durmiendo pacíficamente. Volveré antes de que oscurezca, prometió. Cierre la puerta con llave después de que me vaya y no la abra a nadie más que a mí o a su hermana. ¿Cree que podría haber peligro? Creo que una mujer sola con bebés recién nacidos debería tomar precauciones mientras esté aquí, dijo Ryan con cuidado. Este no es el territorio más poblado. Solo haga lo que le digo, ¿de acuerdo? Después de que él se fue, Natalie se encontró sola con sus hijos por primera vez. Miró sus pequeños rostros, tan perfectos y a la vez tan frágiles, y sintió que todo el peso de su situación se asentaba sobre ella. Era una viuda con gemelos recién nacidos, sin más dinero que los pocos dólares cosidos en el dobladillo de su vestido, y sin un plan claro de cómo mantenerse a sí misma y a sus hijos. Si no fuera por el extraño que había aparecido en el sendero en el momento exacto, los tres probablemente estarían muertos. Ryan Patterson. Repasó el nombre en su mente mientras cambiaba cuidadosamente a los bebés usando ropa de su bolso. Probablemente tendría 25 o 26 años, supuso, con un rostro curtido que hablaba de años trabajando al aire libre. Guapo de una manera ruda, con esos ojos marrones firmes y manos capaces. Lo más importante, había sido amable cuando podría haber sido indiferente, hábil cuando ella necesitaba experiencia, y gentil cuando la fuerza habría sido más fácil. Se encontró deseando que esta no fuera la última vez que lo viera, y luego se sintió culpable de inmediato. James solo llevaba muerto 4 meses. No debería estar pensando en otro hombre, especialmente no tan pronto. Sin embargo, lo que sentía por Ryan no era lo mismo que había sentido por James. Con James había existido el afecto cómodo de un matrimonio arreglado por familias, vecinos en Salt Lake City que pensaban que sus hijos encajaban bien. Había querido a James, lo había llorado, pero ahora podía admitir que nunca había estado enamorada de él. Lo que sentía agitarse en su pecho cuando pensaba en Ryan era algo completamente diferente, algo que la asustaba por su intensidad. Los bebés se despertaron, exigiendo ser alimentados, y Natalie apartó todos los demás pensamientos para centrarse en la complicada logística de amamantar a 2 bebés. Para cuando ambos estuvieron satisfechos y durmiendo de nuevo, estaba agotada y se quedó dormida. Su cuerpo necesitaba desesperadamente descansar después del trauma del parto prematuro. Se despertó con el sonido de voces y caballos afuera. El pánico la invadió por un momento antes de reconocer la voz profunda de Ryan diciendo algo que no pudo distinguir, y luego la voz de una mujer, chillona de ansiedad. «Natalie, Natalie, ¿estás ahí dentro?» «Clara», gritó Natalie, su voz aún débil. Oyó cómo se corría el cerrojo, y luego su hermana entró por la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro. «Oh, Dios mío, Natalie». Cuando este vaquero apareció diciendo que habías dado a luz en el camino, no podía creerlo. «Déjame verte. Déjame ver a los bebés». Clara corrió hacia la litera, observando el rostro pálido de su hermana
y los dos pequeños bultos a su lado. ¿Gemelos? ¿Estabas esperando gemelos? Te escribí al respecto, dijo Natalie confundida. Nunca recibí la carta. Lo último que supe de ti fue hace 3 semanas, diciendo que vendrías a Kelton. Nada sobre gemelos, nada sobre que llegarían antes. Clara tomó con cuidado a la pequeña Rose, maravillándose de su diminuto tamaño. Son tan pequeños. ¿Van a estar bien? Ryan dice que están bien, considerando todo, dijo Natalie, mirando más allá de su hermana hacia donde Ryan estaba en la puerta con otro hombre, presumiblemente el esposo de Clara, Thomas. ¿Ryan los trajo al mundo? Los ojos de Clara se abrieron de par en par mientras se volvía para mirar al vaquero con nueva apreciación. Señor Patterson, no sé cómo agradecerle. Mi hermana y estos bebés son todo lo que me queda de nuestra familia. Solo me alegro de haber llegado cuando lo hice, dijo Ryan, incómodo con el elogio. Señora Fisher, su hermana necesita un descanso y cuidados adecuados. Le dije a su esposo que ayudaría a transportarla a Kelton, pero probablemente debería quedarse en cama durante varios días al menos. Por supuesto, tenemos una habitación lista para ella en la casa de huéspedes. No es lujosa, pero está limpia y cálida. Clara miró de nuevo a Natalie. ¿Crees que puedes viajar? Son solo 2 horas hasta el pueblo si vamos despacio. Natalie quería decir que no, quería quedarse en el capullo de seguridad que representaba la pequeña cabaña, pero sabía que era una tontería. Necesitaba llegar a la civilización, a una cama adecuada y a 4 paredes que no tuvieran goteras. Puedo arreglármelas, dijo. Hicieron que Natalie estuviera lo más cómoda posible en su carreta, que Thomas Fisher condujo mientras Clara se sentaba atrás con su hermana y los bebés. Ryan cabalgó a su lado en su caballo, siempre vigilante. El viaje a Kelton fue lento y cuidadoso, y Natalie dormitó la mayor parte del tiempo, agotada más allá de toda medida. Kelton en 1881 era un rudo pueblo ferroviario construido donde el Ferrocarril Central del Pacífico hacía una parada en su camino hacia el oeste. Consistía en una calle principal bordeada de edificios con fachadas falsas, una tienda general, 2 salones, un hotel, la casa de huéspedes de los Fisher, una oficina de telégrafos y no mucho más. Más allá de la calle principal había casas y tiendas de campaña dispersas, hogar de trabajadores ferroviarios, rancheros y las diversas personas que se ganaban la vida en los márgenes de la civilización. La casa de huéspedes era una estructura de madera de 2 pisos, pintada de blanco y mantenida meticulosamente limpia por Clara. Había preparado la mejor habitación del 2º piso para su hermana, con una cama de verdad, sábanas limpias y cortinas en la ventana. Ryan ayudó a subir a Natalie mientras Clara traía a los bebés, y Thomas fue a buscar al médico local. ¿Hay un médico en el pueblo?, preguntó Natalie esperanzada. Más o menos, dijo Clara con una mueca. El doctor Hawthorne está medio borracho la mayor parte del tiempo, pero sabe lo que hace cuando está sobrio. Thomas se asegurará de que esté presentable antes de traerlo. El doctor Hawthorne, cuando llegó, estaba efectivamente sobrio y demostró ser un médico competente, aunque brusco. Examinó a ambos bebés a fondo, escuchó sus corazones y pulmones y comprobó sus reflejos. Son prematuros, no hay duda, pronunció. 6 semanas antes de tiempo, al menos, quizás más. Pero el señor Patterson aquí hizo un buen trabajo. Respiran bien y están mamando. Eso es todo lo que necesitan hacer ahora. Respirar, comer, dormir y crecer. Manténgalos calientes. Aliméntelos a menudo y esté atenta a cualquier signo de fiebre o dificultad para respirar. Si superan la primera semana, sus posibilidades mejoran considerablemente. Después de que el médico se fue, Ryan se preparó para marcharse también. Había hecho lo que se había propuesto, llevar a Natalie y a sus bebés a salvo al cuidado de su hermana. No había razón para que se quedara más tiempo. Sin embargo, se encontró reacio a irse, inventando razones para quedarse. Señor Patterson, dijo Clara, viniendo a buscarlo mientras él estaba de pie torpemente en el salón de la casa de huéspedes. Por favor, debe dejarnos recompensarle por lo que ha hecho,
Comidas aquí gratis siempre que esté en el pueblo. Es lo menos que podemos ofrecer. No es necesario, señora Fisher. Quizás no, pero me sentiría mejor si aceptara. Y mi hermana sé que querría poder agradecerle adecuadamente una vez que se sienta más fuerte. ¿Cómo está ella?, preguntó Ryan, incapaz de evitarlo. Descansando. Los bebés están durmiendo. Ha sido una prueba muy dura para todos ellos. Clara estudió al alto vaquero pensativamente. Se preocupa por ella, ¿verdad? Puedo verlo en su cara. Ryan sintió que se sonrojaba. La conocí ayer, señora Fisher. Simplemente hice lo que cualquier persona decente haría. Hizo mucho más que eso, y ambos lo sabemos, pero veo que es demasiado modesto para aceptar el crédito. Clara sonrió. El rancho Bar 7 está lejos de aquí, a unas 8 millas al oeste. Sin embargo, pasaré por Kelton regularmente, revisando el ganado y recogiendo suministros. Entonces espero que pase por aquí y vea cómo se recupera mi hermana. Creo que le haría bien tener un amigo en el pueblo. Ryan aceptó, aunque se dijo a sí mismo que solo estaba siendo educado. Cabalgó de regreso al Bar 7 mientras caía el anochecer, agotado física y emocionalmente. Cuando le informó a Sam Parker, el dueño del rancho, sobre los últimos 2 días, Sam soltó un silbido bajo. ¿Trajiste al mundo a 2 gemelos en el camino? Ryan, en 5 años trabajando para mí, has hecho algunas cosas interesantes, pero eso se lleva el premio. La mujer y los niños, ¿están bien? Parecen estarlo. Los bebés son pequeños, pero el médico cree que tienen buenas posibilidades. Hiciste bien, hijo. Tómate mañana libre si lo necesitas. Pareces como si hubieras pasado por una guerra. Pero Ryan no se tomó el día libre. En cambio, se sumergió en el trabajo, tratando de agotarse lo suficiente como para no quedarse despierto pensando en Natalie Foster y sus 2 pequeños hijos. Funcionó durante unos 3 días. Luego, encontrándose con una razón legítima para ir a Kelton por suministros, se desvió pasando por la casa de huéspedes de los Fisher. Clara lo vio venir y lo recibió en la puerta con una sonrisa cómplice. Ha estado preguntando por usted. ¿Cómo están? Véalo usted mismo, está en el salón. Ryan encontró a Natalie sentada en una mecedora junto a la ventana, con un bebé durmiendo en sus brazos mientras el otro dormitaba en una cesta a su lado. Ella levantó la vista cuando él entró, y la sonrisa que iluminó su rostro hizo que su corazón diera un vuelco incómodo en el pecho. Ryan, esperaba que vinieras. Estaba en el pueblo por suministros, dijo, sintiéndose torpe y demasiado grande en el pulcro salón. Pensé en pasar a ver cómo estaban tú y los pequeños. Siéntate, por favor. Cuéntame qué has estado haciendo. He estado atrapada en esta casa durante días, y aunque quiero mucho a mi hermana, estoy hambrienta de noticias del mundo exterior. Ryan se sentó y se encontró hablando más de lo habitual, contándole sobre la vida en el rancho, sobre el ganado y los caballos, sobre las vastas extensiones del territorio de Utah que rodeaban Kelton. Natalie se escuchaba con evidente interés, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que estaba genuinamente curiosa por su vida. Suena maravilloso, dijo con nostalgia, libre y abierto, tan diferente de Salt Lake City, donde todos conocen tus asuntos y juzgan cada uno de tus movimientos. Puede ser solitario, admitió Ryan, y duro. Los inviernos son brutales y el trabajo nunca termina. Pero te encanta. Puedo oírlo en tu voz. Supongo que sí. Es la única vida que realmente he conocido desde que dejé Missouri. Mis padres tenían una granja allí, pero cuando murieron de fiebre, no tenía ninguna razón para quedarme. Me fui al oeste y encontré trabajo en ranchos. Llevo 5 años en el Bar 7, y es lo más parecido a un hogar que he tenido desde que era un niño. Hablaron hasta que el pequeño James se despertó pidiendo comida, y Ryan se despidió, pero se encontró de nuevo en la casa de huéspedes 3 días después, y luego otra vez 4 días después de eso. En cada visita se decía a sí mismo que era solo para comprobar el progreso de los bebés, pero en verdad venía a ver a Natalie, a hablar con ella, a oírla reír, a ver la forma en que miraba a sus hijos con un amor tan feroz. Clara se dio cuenta,
por supuesto. Y también Thomas. Intercambiaban miradas cómplices sobre la mesa de la cena cuando Ryan aceptaba otra invitación para quedarse a comer. La está cortejando, le dijo Clara a su esposo una noche después de que sus invitados se hubieran retirado. Solo ha sido viuda durante 4 meses, señaló Thomas. ¿No es demasiado pronto? ¿Desde cuándo le ha importado al amor el decoro? Y esos bebés necesitan un padre. Ryan Patterson sería bueno para ellos. Bueno para todos ellos. La propia Natalie intentaba no pensar demasiado en lo que significaban las frecuentes visitas de Ryan. Se decía a sí misma que simplemente era un hombre amable que se preocupaba por las personas a las que había ayudado. Pero su corazón sabía que no era así. Veía la forma en que la miraba cuando pensaba que ella no estaba mirando. Sentía la carga en el aire cuando sus manos se tocaban accidentalmente. Y no podía negar la alegría que la llenaba cada vez que oía su llamada a la puerta. 6 semanas después del nacimiento de los gemelos, en una fresca tarde de octubre, Ryan llegó a la casa de huéspedes con un propósito más allá de una simple visita. Encontró a Natalie en el pequeño jardín detrás de la casa colgando la ropa mientras los bebés dormían en su cesta a la sombra. Natalie, dijo, y algo en su tono la hizo volverse para mirarlo de frente. Necesito hablar contigo. Por supuesto. ¿Pasa algo malo? No, sí, no lo sé. Ryan se quitó el sombrero y lo giró en sus manos. Un gesto nervioso que nunca le había visto antes. He estado viniendo aquí durante 6 semanas y creo que sabes que no es solo para comprobar la salud de los bebés. El corazón de Natalie comenzó a latir con fuerza. Ryan, por favor déjame terminar. Sé que es demasiado pronto. Sé que todavía estás de luto por tu marido. Sé que no tengo derecho a decir nada de esto, pero Natalie, no puedo dejar de pensar en ti. Desde el momento en que te vi en ese sendero, has estado en mis pensamientos cada hora del día. Eres fuerte, valiente y hermosa. Y esos bebés merecen tener un padre que los cuide y los proteja. Yo podría ser ese padre si me dejaras. No soy un hombre rico, pero tengo un trabajo estable y soy bueno en lo que hago. Podría mantenerte a ti, a James y a Rose. Los amaría como si fueran míos. Lo juro. Ryan, detente, dijo Natalie con la voz temblorosa. No sabes lo que estás pidiendo. Vengo con una carga muy pesada. 2 bebés que aún podrían no sobrevivir. Sin dinero. Sin perspectivas. Podrías encontrar una mujer más joven. Una sin todas estas complicaciones. No quiero a otra mujer, dijo Ryan con fiereza. Te quiero a ti. Te he querido desde ese primer día, desde que te sostuve la mano durante el nacimiento de tus hijos y vi la fuerza en ti. Me enamoré de ti mientras te veía mecer a esos bebés para que se durmieran. Me encanta cómo ríes, la forma en que ves el mundo, la forma en que nunca te rindes, incluso cuando tienes todas las razones para hacerlo. Natalie, te estoy pidiendo que te cases conmigo. No ahora, no hasta que estés lista, pero algún día. Dime que tengo una oportunidad. Dime que no estoy loco por sentir esto. Las lágrimas corrían por el rostro de Natalie. No estás loco. Yo también lo siento, Ryan. He estado tratando de no hacerlo, tratando de decirme a mí misma que es demasiado pronto y demasiado rápido y que todo está mal, pero no puedo evitarlo. Cuando entras en una habitación, todo se siente bien. Cuando sostienes a Rose o a James, puedo ver el tipo de padre que serías. Y cuando me miras, me siento vista de una manera que nunca sentí, ni siquiera con James. Entonces cásate conmigo, dijo Ryan, acercándose y tomando sus manos entre las suyas. No hoy, ni siquiera este mes, pero cuando haya pasado suficiente tiempo para que no cause escándalo, sé mi esposa. Déjame ser un padre para tus hijos. Déjame pasar el resto de mi vida haciéndote feliz. Sí, susurró Natalie. Sí, me casaré contigo, Ryan Patterson. Cuando creas que es el momento adecuado, mi respuesta es sí. Ryan la atrajo hacia sus brazos entonces, abrazándola con fuerza pero con cuidado de no aplastarla. Ella encajaba perfectamente contra él. Su cabeza se acurrucaba bajo su barbilla. Y sintió una paz que nunca antes había conocido.
Esto era lo que había estado buscando sin saberlo. Esta mujer y sus hijos. Esta familia ya hecha que lo necesitaba tanto como él a ellos. Acordaron esperar hasta la primavera para casarse, tanto por el bien del decoro como para darles a James y a Rose tiempo para fortalecerse. Los gemelos prosperaron bajo el cuidado devoto de su madre, ganando peso y rellenándose hasta que ya no parecían tan aterradoramente frágiles. Para Navidad, tenían casi 4 meses y mostraban personalidades distintas. James era serio y observador. Estudiaba el mundo con ojos solemnes, mientras que Rose era rápida para sonreír y reír, encantando a todos los que la conocían. Ryan pasó el día de Navidad con los Fisher y Natalie, llevando pequeños regalos para todos. Un chal de lana para Natalie, sonajeros tallados en madera para los gemelos, y una botella de buen whisky para Thomas. Se sentía como una familia, el tipo de familia cálida y amorosa que no había tenido desde la muerte de sus padres. «Esta es la mejor Navidad que he tenido en años», le dijo Natalie mientras se sentaban junto al fuego esa noche. Los bebés dormían arriba, y Clara y Thomas los dejaban discretamente solos en el salón. «El próximo año celebraremos en nuestra propia casa», dijo Ryan. «He estado ahorrando dinero, y Sam me va a vender 20 acres de tierra del Bar 7. Limita con el rancho principal, pero está lo suficientemente lejos para tener privacidad. Podemos construir una casa allí, un verdadero hogar». «¿Ya has planeado esto?» «He pensado en poco más desde que aceptaste casarte conmigo. Hay un buen lugar para una casa en una loma con vistas a un arroyo. Árboles para dar sombra en verano. Protección del viento en invierno. Espacio para un jardín. Un corral para caballos. Quizás algunas gallinas. Sería un buen lugar para criar niños». «¿Más de 2?» preguntó Natalie en broma. «Si somos bendecidos con más, entonces sí. Pero James y Rose siempre serán los míos primero. Los hijos de mi corazón, si no de mi sangre. Quiero que sepas eso, Natalie. Nunca los trataré como algo menos que míos». «Lo sé», dijo ella en voz baja. «Es una de las razones por las que te quiero». Era la primera vez que decía las palabras en voz alta, y Ryan las sintió asentarse en sus huesos como calor después del frío. «Yo también te quiero», dijo, «tanto que a veces me asusta». Se casaron en abril de 1882 en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia de Kelton. Clara fue la madrina de Natalie y Sam Parker fue el padrino de Ryan. Los gemelos, que ahora tenían 7 meses y prosperaban, pasaron de los brazos de Clara a los de Thomas durante el breve servicio. Natalie llevaba un sencillo vestido azul en lugar de blanco, apropiado para una viuda que se volvía a casar. Pero nunca se había sentido más hermosa que cuando Ryan la miró con tanto amor y reverencia. Después de la ceremonia, regresaron a la casa de huéspedes para una pequeña celebración. Sam Parker los sorprendió con la escritura de 30 acres en lugar de los 20 prometidos. «Eres el mejor peón de rancho que he tenido», dijo Sam con brusquedad. «Y como estás decidido a empezar tu propio lugar, pensé en ayudarte. Esos 10 acres adicionales incluyen la mejor fuente de agua de ese lado de la propiedad. La necesitarás para el ganado». Ryan estaba abrumado. «Sam, no puedo permitirme 30 acres. Considéralo un regalo de bodas. Puedes pagármelo con el tiempo. Sin intereses, llámalo una inversión para mantener a los buenos vecinos cerca». Con el generoso regalo de Sam y el dinero que tanto Ryan como Natalie habían estado ahorrando cuidadosamente, pudieron comenzar a construir su casa de inmediato. Ryan trabajaba en ella en cada momento libre, y muchos de los vaqueros del Bar 7 ayudaron en sus días libres. Thomas Fisher demostró ser un hábil carpintero, e incluso Clara ayudó cuidando a los gemelos para que Natalie pudiera ayudar con las tareas más sencillas. A finales del verano, la casa estaba completa. No era grande, solo 4 habitaciones, una sala principal que servía de cocina y salón, un dormitorio para Ryan y Natalie, una habitación más pequeña para los gemelos, y un cobertizo adosado en la parte trasera que podría servir de almacén o, eventualmente, de otro dormitorio. Pero era sólida y bien construida, con una buena chimenea de piedra y ventanas de cristal, de verdad por las que Ryan había pagado extra.
El día que se mudaron, con los gemelos que ahora tenían 10 meses y comenzaban a levantarse apoyándose en los muebles, Natalie se paró en la puerta y lloró. ¿Qué pasa?, preguntó Ryan, inmediatamente preocupado. No pasa nada, todo está bien. Ryan, hace un año estaba sola y aterrorizada, convencida de que moriría en ese sendero con mis bebés. Y ahora míranos, tenemos un hogar, nos tenemos el uno al otro. Esos bebés están sanos y felices. ¿Cómo tuvimos tanta suerte? No fue suerte, dijo Ryan acercándola. Esto es lo que pasa cuando dos personas que están destinadas a estar juntas se encuentran. Estábamos destinados a esto, Natalie. Tú, yo y estos niños que criaremos juntos. Esa noche, después de que los gemelos se durmieran en su nueva habitación, Ryan y Natalie yacían en su propia cama y escuchaban los sonidos de su tierra, el mugido del ganado a lo lejos, el viento en los álamos junto al arroyo, una lechuza llamando en algún lugar de la oscuridad. Estoy tan feliz, susurró Natalie. A veces me da miedo ser tan feliz, como si algo fuera a venir y llevárselo todo. Nada va a llevarse esto, prometió Ryan. Me aseguraré de ello. Tú y los niños son mi mundo ahora. Trabajaré cada día para daros la vida que merecéis. Y lo hizo. Durante los años siguientes, su pequeño rancho prosperó. Ryan tenía buen ojo para el ganado y los caballos, y su reputación de honestidad y trabajo duro le trajo negocios constantes. Natalie aceptaba trabajos de costura y vendía mantequilla y huevos a la casa de huéspedes y al hotel de Kelton. No eran ricos, pero vivían cómodamente. Y lo más importante, eran felices. James y Rose pasaron de ser bebés a niños pequeños. Ryan les enseñó a montar casi tan pronto como pudieron caminar, poniéndolos en la yegua más dócil de su manada y caminando a su lado alrededor del corral. Les contaba cuentos por la noche, les cantaba canciones y calmaba sus pesadillas. Para cualquiera que los viera, él era simplemente su padre. Y así es como los gemelos pensaban en él. Lo llamaban papá desde que pudieron hablar, y él respondía a ese nombre con orgullo. Cuando Rose tenía 4 años, le preguntó a Natalie, ¿hubo alguna vez otro papá antes que este? Natalie había estado esperando esta pregunta y había discutido con Ryan cómo responderla. Sí, cariño, tu primer papá se llamaba James, como tu hermano. Era un buen hombre y te quería mucho, aunque nunca llegó a conocerte. Murió antes de que nacieras, y luego llegó tu papá Ryan y nos quiso tanto que se convirtió en nuestra familia. Me alegro de que papá Ryan llegara, dijo Rose con naturalidad. Es el mejor papá. Sí, lo es, asintió Natalie con el corazón lleno. En la primavera de 1885, Natalie descubrió que estaba embarazada de nuevo. Los gemelos tenían casi 4 años, y se había preguntado si ella y Ryan tendrían hijos propios. Este embarazo fue diferente al primero. Estaba sana y feliz, sin estrés ni miedo. Ryan estaba emocionado y aterrorizado a la vez, recordando las dramáticas circunstancias del nacimiento de los gemelos. Este nacerá en una cama adecuada con un médico adecuado presente, declaró. Sin riesgos, Natalie. Creo que las posibilidades de que dé a luz en el camino de nuevo son bastante bajas, bromeó ella. Pero prometo tener cuidado. Su hijo nació en diciembre de 1885, un bebé sano al que llamaron Samuel, en honor a Sam Parker, que había sido tan generoso con ellos. A diferencia de los gemelos, Samuel fue robusto desde su nacimiento, pesando unas sólidas 8 libras y anunciando su presencia con llantos vigorosos. James y Rose estaban fascinados con su nuevo hermano, y Ryan anduvo sonriendo como un tonto durante semanas. Tenemos 3 hijos, le dijo a Natalie una noche, viéndola amamantar a Samuel mientras los gemelos dormían en su habitación. Una familia. Nunca pensé que tendría esto. Te mereces esto, dijo Natalie con firmeza. Te mereces toda la felicidad del mundo, Ryan. Nos diste a mí y a mis hijos una vida cuando no teníamos nada. Nos amaste cuando no tenías ninguna obligación de hacerlo. Esta familia existe gracias a ti. Existe gracias a los dos, corrigió Ryan. Eres la persona más fuerte que conozco, Natalie. Nunca lo olvides. Los años pasaron, marcados por el cambio de las estaciones y los ritmos de la vida en el rancho. Los gemelos comenzaron la escuela en Kelton,
haciendo el viaje a la ciudad cada mañana y de regreso cada tarde. Ryan le enseñó a James todo lo que sabía sobre ganado y caballos, y el niño absorbió el conocimiento como la tierra seca absorbe la lluvia. Rose, mientras tanto, tenía la mente rápida de su madre y la determinación de su padre, aprendiendo a leer y escribir con una velocidad notable. En 1888, cuando los gemelos tenían 7 años y Samuel 3, Natalie dio a luz a una hija a la que llamaron Carolyn. La familia estaba completa ahora. 4 hijos que iban desde los gemelos que no recordaban nada de su dramático nacimiento hasta la pequeña Carolyn, que llegó al mundo pacíficamente en la cama de sus padres con el Dr. Hawthorne presente. Para 1890, su rancho había crecido hasta incluir 50 cabezas de ganado y una docena de buenos caballos. Ryan había contratado a 2 peones para ayudar con el trabajo, y la casa original de 4 habitaciones se había ampliado para incluir 2 dormitorios más y una cocina más grande. Estaba lejos de las grandes casas de Salt Lake City, donde Natalie había crecido, pero estaba llena de más amor y risas que cualquier mansión. En una cálida tarde de junio de 1890, 9 años después del día en que Ryan había encontrado a Natalie en ese desolado sendero, la familia se reunió en el porche después de la cena. Los gemelos, que ahora tenían 9 años, le enseñaban a Samuel, de 4 años, a jugar al juego del hilo, mientras Carolyn, de 2 años, correteaba persiguiendo luciérnagas. Ryan y Natalie se sentaron uno al lado del otro en el columpio del porche que él había construido para su 5º aniversario. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos?, preguntó Natalie, viendo jugar a sus hijos. Cada detalle, dijo Ryan, las nubes de tormenta acumulándose, la forma en que me miraste con tanto miedo y esperanza mezclados, la forma en que sostuviste a esos bebés después de que nacieron, como si pudieras protegerlos del mundo entero con pura fuerza de voluntad. Tenía tanto miedo, pensé que todos íbamos a morir. Pero no lo hiciste, luchaste y sobreviviste, y mira lo que salió de ese día. Señaló la escena ante ellos. 4 hijos sanos, un buen hogar, una vida que construimos juntos. No cambiaría ni un solo momento. Ni siquiera la parte en la que tuviste que traer al mundo a 2 gemelos en una cabaña durante una tormenta, preguntó Natalie con una sonrisa. Especialmente esa parte. Te trajo a mi vida. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? James levantó la vista de su juego de hilos y gritó, «Oh, papá, cuéntanos la historia otra vez sobre el día en que nacimos». Era una historia que los gemelos nunca se cansaban de oír, aunque no tenían ningún recuerdo de ella. Ryan miró a Natalie, quien asintió con una sonrisa, y entonces comenzó el relato. Les habló de la valiente mujer que viajaba sola para llegar con su hermana, de la tormenta y la vieja cabaña, de 2 bebés diminutos que llegaron demasiado pronto, pero lucharon por abrirse paso en el mundo. ¿Y tenías miedo, papá?, preguntó Rose, aunque ya sabía la respuesta. Aterrado, admitió Ryan. Pero tu madre fue tan valiente que yo también tuve que serlo. Y cuando oí vuestros primeros llantos, cuando supe que ambos respirabais y estabais vivos, fue el momento más increíble de mi vida. Hasta que conociste a mamá, añadió James, repitiendo lo que Ryan siempre decía. Hasta que me di cuenta de que estaba enamorado de vuestra madre, corrigió Ryan suavemente. Eso fue aún más increíble que traeros al mundo, porque eso nos dio todo esto. Señaló su hogar, su tierra, su familia. Más tarde, después de que los niños estuvieran en la cama y la casa estuviera en silencio, Ryan y Natalie yacían juntos en la oscuridad de su habitación. Hemos sido bendecidos, dijo Natalie en voz baja. Sé que lo digo a menudo, pero nunca quiero darlo por sentado. Esta vida, este amor, es más de lo que jamás soñé posible. Hemos sido bendecidos, asintió Ryan, pero también trabajamos para esto. Nos elegimos el uno al otro y elegimos construir esta vida. Eso también importa. Te quiero, Ryan Patterson. Te quise cuando trajiste al mundo a mis bebés en ese sendero, y te quise cuando me pediste que me casara contigo. Y te quiero ahora más de lo que creía posible querer a otra persona. Yo también te quiero, dijo Ryan acercándola. Tú y los niños sois mi mundo entero. Todo lo que hago,
Lo hago por esta familia que hemos creado. Mientras se quedaban dormidos, envueltos en los brazos del otro, ninguno de los dos soñaba con los futuros desafíos que enfrentarían. No podían prever la sequía de 1892 que pondría a prueba su resiliencia, o la enfermedad que afectaría a Samuel en 1894 y que requeriría toda su fuerza para cuidarlo. No sabían de los años venideros en que los gemelos crecerían y se irían para hacer sus propias vidas, o de los nietos que llenarían su casa de ruido y alegría. Todo lo que sabían era este momento, este día, esta vida que habían construido de la nada más que del azar, la elección y el amor. Y eso era suficiente. La sequía de 1892 llegó con furia ese verano, volviendo los pastizales marrones y reduciendo el arroyo que atravesaba su propiedad a un hilo de agua. Ryan tuvo que llevar su ganado más lejos para encontrar pasto, saliendo antes del amanecer y regresando después del anochecer. Natalie se encargaba de la casa y los niños sola durante esos largos días, enseñando a los gemelos a acarrear agua del manantial y mostrándoles cómo racionar cuidadosamente cada gota. ¿Perderemos el rancho?, preguntó James una noche, su rostro de 9 años serio por la preocupación. No, dijo Ryan con firmeza. Haremos lo que sea necesario para aferrarnos. Esta tierra es nuestra, y ninguna sequía nos la va a quitar. Pero significa que todos tenemos que trabajar juntos y ayudarnos mutuamente. ¿Puedes hacer eso? James asintió solemnemente, y Rose se acercó para apretar la mano de su hermano gemelo. Incluso el pequeño Samuel, de solo 6 años, hizo su parte cuidando de Carolyn y manteniéndola entretenida mientras los adultos trabajaban. La sequía se rompió ese otoño con tormentas que convirtieron el arroyo seco en un torrente furioso de la noche a la mañana. Perdieron 2 cabezas de ganado en la inundación, pero la hierba volvió y su manantial fluyó fuerte de nuevo. Habían sobrevivido, aunque estaban más delgados y desgastados que antes, pero habían sobrevivido juntos y eso marcó la diferencia. La enfermedad que afectó a Samuel 2 años después fue mucho más aterradora que cualquier sequía. El niño desarrolló una fiebre que no cedía y durante 3 terribles días pensaron que podrían perderlo. El doctor Hawthorne se había jubilado y el nuevo médico de Kelton era joven e inexperto. Fue Clara quien recordó un viejo remedio que su madre había usado y Natalie se quedó despierta durante 72 horas seguidas, bañando a su hijo en agua fría y obligándolo a tomar té de corteza de sauce. Ryan caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, sintiéndose impotente ante el sufrimiento de su hijo. James y Rose, que ahora tenían 12 años, se hicieron cargo del cuidado de Carolyn, de 6 años, e intentaron mantener la casa en funcionamiento mientras sus padres se centraban en Samuel. En la tercera noche, la fiebre finalmente cedió y Samuel cayó en un profundo sueño curativo. «Va a estar bien», dijo el joven médico, con evidente alivio en su voz. «Lo que sea que haya hecho, señora Patterson, funcionó». Después de que el médico se fue, Ryan encontró a Natalie en su habitación, finalmente permitiéndose derrumbarse. La abrazó mientras ella lloraba de agotamiento y alivio. «No podría soportar perderlo», dijo. «No podría soportar perder a ninguno de ellos. Estos niños son mi corazón, Ryan». «También son el mío», dijo él. «Vamos a verlos a todos crecer y tener sus propios hijos. Esta familia es fuerte, Natalie. Lo hemos demostrado una y otra vez». Y así lo habían hecho. Para cuando James y Rose cumplieron 15 años en 1896, se habían convertido en jóvenes notables. James ya era tan alto como su padre, con un don para trabajar con caballos que se había vuelto legendario en el condado. Rose había heredado la belleza de su madre y el sentido práctico de su padre, y había atraído la atención de varios jóvenes en Kelton, aunque mostraba poco interés en ninguno de ellos. «No entiendo la prisa que todos parecen tener por casarse», le dijo a Natalie una noche mientras remendaban ropa juntas. «Solo tengo 15 años. Quiero ver más del mundo antes de sentar cabeza». «Eso es sabio», dijo Natalie, complacida por la independencia de su hija. «Tu padre y yo éramos mayores cuando nos casamos y creo que fue lo mejor». «No hay prisa, Rose». «¿Cómo supiste que papá era el indicado?», preguntó Rose. «Todos cuentan la historia de cómo se conocieron,
pero nadie habla de cómo se enamoraron. Natalie hizo una pausa en su costura, considerando la pregunta. No fue un momento, fueron 1000 pequeños momentos. La forma en que te miraba a ti y a James con tanta ternura, aunque no erais suyos por sangre. La forma en que escuchaba cuando yo hablaba, como si mis palabras importaran. La forma en que trabajó tan duro para construirnos un hogar y una vida. Me enamoré de su carácter antes de enamorarme del hombre, si eso tiene sentido. Sí, lo tiene, dijo Rose pensativamente. Quiero eso. Quiero a alguien que sea mi compañero, no solo mi esposo. Entonces espera a esa persona, le aconsejó Natalie. Vale la pena esperar. James, mientras tanto, había puesto sus miras en expandir su operación de cría de caballos. Tenía una visión para criar y entrenar caballos específicamente para el trabajo de rancho, animales que fueran inteligentes, estables y que pudieran soportar los rigores de la vida de vaquero. Creo que hay un mercado para ello, le dijo a Ryan mientras trabajaban juntos en el corral una tarde. Cada rancho necesita buenos caballos, y la mayoría de lo que está disponible es demasiado nuevo o demasiado caro. Podríamos criar por temperamento y capacidad de entrenamiento, venderlos a precios justos y construir una reputación. Ryan escuchó atentamente la propuesta de su hijo, impresionado por el pensamiento que James le había dedicado. Has estado pensando mucho en esto. Es lo que quiero hacer con mi vida, dijo James simplemente. Quedarme aquí, trabajar esta tierra, criar caballos. Quizás algún día tener mi propia familia aquí también, si a ti y a mamá no os importara. Importarnos, James, esta tierra es tan tuya como mía. Cuando yo me haya ido, será tuya y de Rose y de Samuel y de Carolyn. Sois mis hijos, todos por igual. Nunca lo dudes. No lo dudo, dijo James. Eres el único padre que he conocido. Papá, tú y mamá nos disteis a Rose y a mí una vida cuando no teníamos nada. Quiero honrar eso haciendo de este lugar algo de lo que todos podamos estar orgullosos. Ryan tuvo que darse la vuelta por un momento para calmarse, abrumado por la emoción. Este niño, este joven, en realidad, que había llegado al mundo demasiado pronto, en una ruda cabaña durante una tormenta, se había convertido en alguien de quien Ryan estaba profundamente orgulloso de llamar su hijo. Durante los años siguientes, el programa de cría de caballos de James comenzó a dar sus frutos. Para 1900, cuando tenía 19 años, había desarrollado una reputación en todo el norte de Utah por producir excelentes caballos de rancho. Rose, que ahora tenía 18 años, había visto más del mundo, pasando un año viviendo con parientes en Salt Lake City y aprendiendo contabilidad y gestión de empresas. Regresó a Kelton sin interés en la vida de la ciudad, declarando que pertenecía al rancho con su familia. Samuel, a los 14 años, mostraba interés en el lado ganadero de la operación, mientras que Carolyn, de 9 años, había anunciado su intención de convertirse en maestra. La familia había crecido y cambiado, pero los lazos entre ellos seguían siendo tan fuertes como siempre. En la primavera de 1901, 20 años después de aquel fatídico día en que Ryan había encontrado a Natalie en el sendero, celebraron su aniversario con una fiesta que atrajo a amigos y vecinos de todo el condado. Sam Parker, que ahora tenía 70 años pero seguía tan agudo como siempre, hizo un brindis. Recuerdo cuando Ryan vino a trabajar para mí por primera vez, un joven con más determinación que sentido común. Y recuerdo el día que regresó de revisar el ganado y me dijo que había traído al mundo a 2 gemelos en una cabaña. Pensé que había perdido la cabeza, pero aquí estamos, 20 años después, y mirad lo que trajo ese día. Una familia, un rancho exitoso y la prueba de que a veces las mejores cosas de la vida provienen de los momentos más inesperados. Por Ryan y Natalie Patterson, y por la familia que construyeron con coraje y amor. Los invitados reunidos levantaron sus copas y Ryan miró a su alrededor los rostros de todos los que amaba. Natalie a su lado, todavía hermosa a los 43 años con hilos de plata en su cabello oscuro. James y Rose, ya adultos, ayudando a servir comida y bebida a sus invitados. Samuel y Carolyn creciendo tan rápido que le dolía el corazón. Clara y Thomas Fisher, que habían estado allí desde el principio. Los vaqueros que trabajaban para ellos,
que se habían convertido en parte de la familia. Sam Parker, el hombre que les había dado su comienzo. Tengo algo que decir, anunció Ryan, y la multitud se calmó. Hace 20 años cabalgaba solo por el territorio de Utah cuando me encontré con una mujer en apuros. Podría haber pasado de largo. Podría haber hecho lo mínimo y seguir adelante. Pero algo me hizo quedarme. Me hizo ayudar. Me hizo preocuparme. Ese algo fue la providencia, el destino, Dios, o como queráis llamarlo. Y estoy agradecido cada día por haber escuchado esa llamada. Natalie, tú y esos bebés que llevabas disteis sentido y propósito a mi vida. Me hiciste querer ser un hombre mejor. Todo lo bueno que tengo, todo lo que soy, proviene de ese día que te conocí. Te quiero hoy más que cuando nos casamos y te querré mañana más que hoy. Gracias por elegirme. Gracias por construir esta vida conmigo. No había un solo ojo seco entre los presentes mientras Natalie se levantaba y besaba a su esposo, y la multitud estallaba en vítores y aplausos. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido a casa y los niños estuvieran en la cama, Ryan y Natalie caminaron juntos hasta el lugar donde Ryan había planeado construir su casa por primera vez, la loma con vistas al arroyo. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido tu vida si yo no hubiera aparecido ese día?, preguntó Ryan. No, dijo Natalie simplemente, porque eso no es lo que pasó. Tú apareciste, nos salvaste y nos amaste. No tiene sentido imaginar otra cosa. Yo pienso en ello a veces, admitió Ryan, y me aterra. La idea de que podría haber pasado de largo, de que podría no haberte conocido nunca, de que esos bebés podrían haber muerto. Me hace darme cuenta de lo frágil que es todo, de cuánto dependemos de pequeños momentos y decisiones. Entonces estemos agradecidos por la decisión que tomaste, dijo Natalie, deslizando su mano en la de él. Mira lo que salió de ello. 4 hijos, un rancho, una vida llena de amor y propósito. Hemos tenido mucha suerte, Ryan. No suerte, dijo, repitiendo las palabras que había dicho tantas veces antes. Bendecidos, y no solo por las circunstancias, sino porque elegimos construir esto juntos. Elegimos el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación, la familia sobre todo lo demás. Se quedaron juntos en la oscuridad, mirando la casa que habían construido, las luces brillando cálidas en las ventanas. Desde dentro llegaba el sonido de la risa, James y Rose todavía despiertos y hablando. Samuel leía en voz alta a Carolyn como hacía la mayoría de las noches. Esto es todo lo que siempre quise, dijo Natalie en voz baja, incluso cuando no sabía que lo quería. Me diste un hogar, Ryan. No solo una casa, sino un verdadero hogar donde pertenezco y donde soy amada. Tú me diste lo mismo, dijo Ryan. Antes de ti, solo estaba a la deriva, trabajando y sobreviviendo, pero no viviendo de verdad. Tú me enseñaste lo que significa tener algo por lo que vale la pena luchar. Y mientras caminaban de regreso a la casa juntos, con las manos unidas y los pasos acompasados, ninguno de los dos sabía lo que el futuro les depararía. No podían prever los cambios que llegarían al oeste, el fin de la pradera abierta y la llegada de más cercas y caminos. No sabían de la guerra mundial que vendría en otra década, o de los cambios aún mayores que transformarían el país que conocían. Pero sabían que lo que habían construido juntos perduraría. Sus hijos llevarían adelante las lecciones que habían aprendido sobre el coraje y el amor, sobre elegir quedarse y luchar por lo que importa, sobre construir una familia no solo de sangre, sino de elección y compromiso. En 1910, cuando James tenía 29 años y estaba a punto de casarse con su amada Mary, les pidió consejo a sus padres. ¿Cómo se hace para que un matrimonio dure?, preguntó. ¿Cómo se mantiene el amor a través de todos los malos momentos? Ryan y Natalie intercambiaron una mirada, el tipo de comunicación sin palabras que provenía de casi 30 años juntos. Os elegís el uno al otro cada día, dijo Natalie. No solo una vez en el altar, sino cada día después. Eliges ser paciente cuando quieres estar enojado. Eliges perdonar cuando te han herido. Eliges trabajar juntos incluso cuando sería más fácil trabajar solo. Y recuerdas por qué te enamoraste en primer lugar. Exacto,
añadió Ryan. Cuando los tiempos se pongan difíciles, y se pondrán difíciles, te aferras a eso. Recuerdas a la persona con la que te casaste y la vida que queríais construir juntos. ¿Siempre fue fácil para vosotros?, preguntó James. No, dijeron al unísono, y luego rieron. Hubo momentos en que luchamos, admitió Ryan, momentos en que el dinero escaseaba, o no estábamos de acuerdo en cómo manejar algo, o simplemente estábamos cansados y frustrados. Pero nunca dejamos de elegirnos el uno al otro. Ese es el secreto, James. Seguid eligiéndoos el uno al otro, seguid hablando entre vosotros, y seguid construyendo vuestra vida juntos, un día a la vez. Rose se casó al año siguiente con un banquero de Ogden que se había enamorado de su mente aguda y su ingenio aún más agudo. Samuel se hizo cargo de más de la gestión diaria del rancho, mientras Ryan, que ahora tenía 53 años, comenzaba a bajar un poco el ritmo, y Carolyn se convirtió en maestra, abriendo una escuela allí mismo en Kelton y enseñando a los niños de todo el condado. Para 1915, Ryan y Natalie eran abuelos varias veces. James y Mary tenían 3 hijos. Rose y su esposo tenían 2. El rancho Patterson se había convertido en una de las operaciones más respetadas del norte de Utah, conocida por la calidad de sus caballos y ganado, y por la familia que lo dirigía con integridad y habilidad. En una cálida tarde de junio de 1915, 34 años después de aquel día en el sendero, Ryan y Natalie se sentaron en su porche y vieron a sus nietos jugar en el patio. La esposa de Samuel esperaba su primer hijo, y Carolyn se había comprometido recientemente con un joven ranchero de Brigham City. ¿Puedes creer que han pasado 34 años?, preguntó Natalie. Su mano encontró la de Ryan tan naturalmente como respirar. A veces parece que fue ayer cuando me encontraste en ese sendero. A veces parece que fue hace una vida entera. Ha sido una vida entera, dijo Ryan. Una buena vida. La mejor vida que podría haber pedido. ¿Tienes algún arrepentimiento? ¿Algo que desearías haber hecho de manera diferente? Ryan pensó en esto seriamente antes de responder. Desearía haberte besado antes. Desearía haberte dicho que te amaba el primer día en lugar de esperar semanas. Desearía haberme casado contigo de inmediato en lugar de esperar por el decoro. Pero esos son pequeños arrepentimientos, Natalie. Las cosas grandes, las cosas importantes, no cambiaría nada de eso. Yo tampoco, dijo Natalie. Incluso las partes difíciles, las partes aterradoras, todas valieron la pena para llegar a esto. Señaló la escena ante ellos, sus hijos, sus nietos, su tierra, su vida. ¿Qué crees que recuerda James de ese día en que nació?, preguntó Ryan. Ha oído la historia tantas veces, pero solo era un bebé diminuto. Creo que lo recuerda en su alma, dijo Natalie pensativamente. No los detalles, sino el sentimiento de que lucharon por él, de ser precioso, de ser amado desde el primer aliento. Tú le diste eso, Ryan. Se lo diste a ambos gemelos. Nunca tuvieron que preguntarse si eran deseados o amados. Siempre lo supieron. Porque lo eran, dijo Ryan simplemente. Desde el momento en que los sostuve en mis manos y los oí llorar, fueron míos. La biología no hace a un padre, Natalie. El amor sí. Y he amado a esos dos desde antes de que tomaran su primer aliento. Mientras el sol se ponía sobre las colinas de Utah, pintando el cielo en tonos de naranja, rosa y púrpura, la familia se reunió. James y Mary llegaron con sus hijos para la cena. Rose y su familia vinieron del pueblo. Samuel y su esposa caminaron desde su casa al otro lado de la propiedad. Carolyn y su prometido se unieron a ellos, incluso Clara y Thomas, que ahora tenían 70 años pero seguían ágiles. Hicieron el viaje desde Kelton. Alrededor de la gran mesa que Ryan había construido años atrás, ampliada varias veces para acomodar a su creciente familia, compartieron comida, historias y risas. El nieto más joven, de apenas 2 años, se sentó en el regazo de Ryan y jugó con la cadena de su reloj mientras él hablaba. Natalie miró a su alrededor todos esos rostros, todas esas vidas que existían gracias a un encuentro casual en un sendero desolado hacía 34 años, y sintió que su corazón se desbordaba de gratitud.
Quiero hacer un brindis, dijo, levantándose con su copa en alto. Por la familia en la que nacemos y la familia que elegimos, por la familia que creamos a través del amor y el compromiso, por esta familia que ha sido mi mayor alegría y mi mayor orgullo. Os quiero a todos más de lo que puedo expresar. Por la familia. Todos hicieron eco, levantando sus copas. Después de la cena, mientras los niños jugaban y los adultos hablaban, James apartó a Ryan. Papá, quería decirte algo. Mary y yo estamos esperando de nuevo. Nacerá en septiembre. Septiembre, pensó Ryan. El mismo mes en que nacieron James y Rose. Es una noticia maravillosa, hijo. ¿Cómo te sientes al respecto? Aterrado, admitió James con una risa. Y emocionado, y agradecido. Papá, he estado pensando mucho últimamente en el día en que nací, en cómo estuviste allí, cómo nos trajiste a Rose y a mí al mundo, y ahora me doy cuenta del milagro que fue. No solo que sobrevivimos, sino que estuviste allí. ¿Cuáles son las probabilidades de que aparecieras en ese sendero en el momento exacto? Yo también he pensado en eso, dijo Ryan, y he decidido que no fueron probabilidades ni azar. Estaba destinado a ser. Estaba destinado a encontrar a tu madre. Estaba destinado a ser tu padre. Todo en mi vida me llevó a ese sendero ese día, y todo lo bueno de mi vida provino de ello. Espero poder ser la mitad del padre que tú has sido, dijo James. Pones el listón muy alto, papá. Serás un padre maravilloso, dijo Ryan, dándole una palmada en el hombro a su hijo. Ya lo eres, y si alguna vez dudas de ti mismo, recuerda esto. El amor es lo más importante que puedes dar a tus hijos. No dinero, ni tierras, ni posesiones, sino amor. Haz que se sientan seguros, valorados y queridos, y el resto vendrá solo. Tú hiciste eso por mí y por Rose, dijo James. Aunque no éramos tuyos por sangre, nunca nos hiciste sentir otra cosa que tus hijos. Es un regalo que nunca podré pagar del todo. No necesitas pagarlo, dijo Ryan. Lo transmites a tus propios hijos. Así es como funciona. Cuando la velada terminó y las familias se dispersaron a sus diversos hogares, Ryan y Natalie se quedaron solos una vez más. Caminaron por su casa, este hogar que habían construido juntos, y Ryan se encontró recordando el día en que se habían mudado. Lo pequeña que parecía entonces y lo grande que se había vuelto. Lo vacía que se sentía al principio y lo llena de vida y amor que se había convertido. ¿Estás cansado?, preguntó Natalie mientras se preparaban para dormir. Un buen cansancio, dijo Ryan. El cansancio que viene de un día bien empleado con la gente que amas. Hemos tenido tantos días así, dijo Natalie. Tantos días buenos. Espero que tengamos muchos más por delante. Los tendremos, prometió Ryan. Veremos nacer al nuevo bebé de James y Mary. Bailaremos en la boda de Carolyn. Veremos a Samuel convertirse en padre. Veremos a nuestros nietos crecer y quizás incluso veamos bisnietos algún día. ¡Qué legado!, dijo Natalie en voz baja. De 2 bebés diminutos nacidos demasiado pronto en una cabaña a todo esto. ¿Cómo tuvimos tanta suerte? No suerte, dijo Ryan una vez más, acercándola. Bendecidos, decididos y enamorados. Construimos esto, Natalie, tú y yo, juntos. Tomamos un momento de crisis y lo convertimos en una vida de amor. Eso no es suerte, es elección, es compromiso. Es lo que sucede cuando 2 personas deciden que juntos es mejor que solos. Te elegiría de nuevo, dijo Natalie. Cada vez, en cada vida, te elegiría a ti. Y yo te elegiría a ti, dijo Ryan. Desde ese primer momento en el sendero hasta este momento aquí, has sido mi elección, mi única elección. Se durmieron esa noche como lo habían hecho cada noche durante 33 años, envueltos en los brazos del otro, agradecidos por la vida que habían construido y emocionados por lo que viniera después. El viaje que había comenzado en un sendero desesperado en el territorio de Utah los había llevado a esto, una familia, un legado, un amor que perduraría por generaciones. Y en la pequeña habitación al final del pasillo, en una cesta que una vez había contenido a 2 gemelos prematuros, y ahora contenía sus álbumes de fotos y ropa de bebé,
Había un diario de cuero gastado. Natalie lo había comenzado años atrás, escribiendo la historia de cómo comenzó su familia. Escribió sobre ese día en el sendero, sobre la amabilidad y habilidad de Ryan, sobre la cabaña y la tormenta, y dos bebés diminutos que se negaron a rendirse. Pero también escribió sobre todo lo que vino después, el cortejo y la boda, la construcción de su casa y el nacimiento de Samuel y Carolyn, las sequías y enfermedades que sobrevivieron juntos, las celebraciones y los hitos y los preciosos días ordinarios que conformaron su vida. En la última página había escrito justo esa noche antes de la cena, una entrada final. Si pudiera volver a esa mujer asustada en el sendero en septiembre de 1881, le diría que no tuviera miedo. Le diría que el hombre que cabalga hacia ella es su futuro, su salvación, su corazón. Le diría que esos dos bebés diminutos que lleva crecerán fuertes y maravillosos, y tendrán un padre que los ama sin medida. Le diría que las dificultades que le esperan valdrán la pena, que el amor que la espera es real, duradero y verdadero. Le diría que aguantara, que tuviera fe, que creyera en los milagros, porque eso es lo que ha sido esta vida, un milagro nacido de la crisis, un amor nacido del azar, una familia nacida de la elección. Fuimos bendecidos ese día en el sendero, Rhiannon y yo, bendecidos el uno con el otro y con la vida que construimos juntos, y estoy agradecida por cada momento. Cerró el diario y lo volvió a poner en la cesta, sabiendo que algún día sus hijos y nietos lo leerían y entenderían de dónde venían. Conocerían la historia de dos bebés diminutos nacidos demasiado pronto, traídos al mundo por un vaquero que se convirtió en su padre. Conocerían el amor que salvó a una familia y construyó un legado, y llevarían esa historia hacia adelante en cualquier futuro que les esperara. Porque eso es lo que hacen las familias. Sobreviven, perduran y transmiten sus historias. Construyen sobre los cimientos puestos por quienes vinieron antes. Y los cimientos que Ryan y Natalie Patterson habían puesto eran sólidos como la roca y construidos para durar. Los años continuaron pasando. El bebé de septiembre de James y Mary fue otro niño, sano y fuerte. Samuel y su esposa tuvieron hijas gemelas, cerrando el círculo, y Ryan lloró cuando las sostuvo por primera vez, recordando otro par de gemelos nacidos en circunstancias tan diferentes. Carolyn se casó con su ranchero y se mudó a Brigham City, pero visitaba a menudo con los hijos que siguieron en rápida sucesión. Para 1925, Ryan tenía 68 años y Natalie 67. Habían bajado considerablemente el ritmo, dejando que sus hijos y nietos hicieran la mayor parte del trabajo de dirigir el rancho, pero seguían agudos y comprometidos, todavía involucrados en cada decisión, todavía el corazón de la familia. En una tarde de septiembre de 1925, 44 años después de aquel encuentro en el sendero, la familia se reunió para una celebración. James y Rose tenían 44 años, aunque apenas lo aparentaban, ambos todavía fuertes y vitales. Samuel tenía 40, Carolyn 37. Había 16 nietos que iban desde los 2 hasta los 23 años, y 2 bisnietos con más en camino. Sam Parker había fallecido 2 años antes, dejando el Bar 7 a Ron y James conjuntamente, reconociendo los años de trabajo y dedicación que habían dado a la tierra. Los 30 acres originales se habían convertido en más de 500, uno de los ranchos más grandes y exitosos del norte de Utah. ¿Quién quiere oír la historia?, preguntó James mientras la familia se reunía después de la cena, y todos los niños la pidieron a gritos. Se había convertido en una tradición en este día, cada año contar la historia de cómo comenzó la familia. Yo la contaré, dijo Ryan, y todos se acomodaron para escuchar. La contó de la misma manera que siempre lo hacía, con cuidado, detalle y amor. Describió las nubes de tormenta y la carreta, el coraje de Natalie y los 2 bebés diminutos, la cabaña que se convirtió en un santuario. Habló de enamorarse, de construir una vida y de elegir a la familia cada día. Cuando terminó, uno de los nietos más pequeños preguntó, «¿Bisabuelo, tenías miedo?» «Mucho miedo», admitió Ryan, pero también estaba decidido.
Esos bebés y vuestra bisabuela necesitaban ayuda, y yo iba a asegurarme de que la tuvieran, pasara lo que pasara. Cuéntales el resto, le instó Natalie suavemente. Cuéntales lo que me dijiste esa noche en la cabaña. Ryan la miró sorprendido. Después de 44 años, todavía podía sorprenderlo. No pensé que lo hubieras oído. Estabas durmiendo. Estaba fingiendo dormir. Oí cada palabra. Ryan sonrió y se volvió hacia su audiencia. Dije que había estado cabalgando solo durante años, sin sentir nunca que tuviera un propósito más allá del trabajo del día siguiente. Y entonces encontré a vuestra bisabuela y a los gemelos, y de repente entendí para qué estaba destinado. Estaba destinado a protegerlos, a cuidarlos, a amarlos. Todo lo anterior fue solo una preparación para ese momento. Y todo lo que vino después ha sido la recompensa, añadió Natalie, buscando su mano. 44 años con este hombre, con nuestros hijos y nietos, con esta vida que construimos. No podría haber imaginado nada mejor. Yo tampoco, dijo Ryan, y quiero que todos sepáis algo. La familia no es solo sangre. James y Rose, sois tan hijos míos como Samuel y Carolyn. Vuestros hijos son mis nietos. Vuestros nietos son mis bisnietos, sin calificaciones ni distinciones. La familia es quien aparece, quien se queda, quien te quiere incluso cuando es difícil, quien te elige cada día. Como tú nos elegiste a nosotros, dijo Rose, con los ojos brillantes de lágrimas. Como nos has estado eligiendo durante 44 años. La decisión más fácil que he tomado, dijo Ryan. Mientras la velada terminaba y las diversas familias se preparaban para irse a casa, James se quedó atrás. Papá, ¿puedo hablar contigo un minuto? Por supuesto. Salieron al porche a la fresca noche de septiembre. James guardó silencio por un momento, mirando la tierra que había sido toda su vida. Hoy estaba pensando en lo diferente que podría haber sido todo. Dijo finalmente. Si no hubieras aparecido en ese sendero, si no te hubieras detenido a ayudar, si no hubieras sabido qué hacer, Rose y yo estaríamos muertos. Mamá estaría muerta. Nada de esto existiría. Señaló para abarcar la casa, la tierra, todo. Pero eso no es lo que pasó, dijo Ryan suavemente. Lo sé, pero me hace darme cuenta de lo frágil que es todo, de cuánto dependemos de la suerte, el azar y el momento oportuno, y de que la gente tome buenas decisiones, añadió Ryan. Podría haber pasado de largo, podría haber hecho lo mínimo y marcharme, pero elegí quedarme, elegí ayudar, elegí preocuparme. Esas fueron elecciones, James, no azar. Gracias por tomar esas decisiones, Ryan, dijo James con la voz embargada por la emoción. Gracias por ser mi padre, por quererme a mí y a Rose como si fuéramos de tu propia sangre, por darnos esta vida. No necesitas agradecérmelo, dijo Ryan, atrayendo a su hijo en un abrazo. Tú y Rose y toda la familia que surgió de ese día, sois mi mayor alegría. Sois lo que dio sentido a mi vida. Debería ser yo quien os diera las gracias. Después de que James se fue, Ryan y Natalie se quedaron juntos en el porche, como tantas veces a lo largo de los años. Lo logramos, dijo Natalie en voz baja. Construimos algo que perdurará. Lo hicimos, asintió Ryan. No está mal para un vaquero y una viuda que se conocieron en un sendero en medio de la nada. Las mejores historias de amor comienzan en medio de la nada, dijo Natalie con una sonrisa. En los espacios entre lo esperado y lo planeado, en los momentos en que estamos perdidos y asustados y luego somos encontrados. Yo te encontré, dijo Ryan. O quizás tú me encontraste a mí. Quizás nos encontramos el uno al otro. Como sea que haya sucedido, estoy agradecida de que sucediera, dijo Natalie. Cada día durante 44 años he estado agradecida. Entraron juntos a la casa que habían construido, a la vida que habían creado, rodeados de la familia que habían formado. Y mientras se acostaban a dormir esa noche, sabían que cualquier tiempo que les quedara, lo enfrentarían juntos, tal como habían enfrentado todo desde aquel día de septiembre de 1881 en que sus caminos se cruzaron en un sendero desesperado. El legado que habían construido perduraría mucho después de que se hubieran ido.
Sus hijos se lo contarían a sus hijos, y esos hijos se lo contarían a los suyos, sobre el vaquero que trajo al mundo a dos gemelos en una cabaña durante una tormenta y se enamoró de su madre, sobre la familia construida a partir de la crisis y la elección, y un compromiso inquebrantable, sobre el amor que salvó vidas y creó generaciones. Y esa historia, esa hermosa, improbable y verdadera historia, se convertiría en parte del tejido de la familia Patterson para siempre. Un recordatorio de que las mejores cosas de la vida a menudo provienen de los lugares más inesperados, que el coraje y la amabilidad pueden cambiarlo todo, que la familia se construye no solo de sangre, sino de amor, y que elegirse el uno al otro cada día es el mayor regalo que podemos dar. Ryan y Natalie Patterson vivieron muchos más años buenos juntos, rodeados de amor y familia, su legado seguro y su historia de amor completa. Habían tomado un momento de crisis y lo habían transformado en una vida de alegría. Habían elegido el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación y la familia sobre todo lo demás. Y al hacerlo, habían creado algo hermoso y duradero que se extendería por generaciones. Su historia fue una de amor, puro y simple. El tipo de amor que soporta las dificultades y celebra la alegría. El tipo de amor que construye hogares y cría familias. El tipo de amor que comienza con un vaquero que encuentra a una mujer en apuros en un sendero y termina con un árbol genealógico que crecerá y florecerá por mucho tiempo en el futuro. Fue, en todos los sentidos, una historia de amor para la posteridad. Nacida en el salvaje oeste, construida sobre el coraje y el compromiso, y sellada con 44 años de elegirse el uno al otro cada día. Y todo comenzó con dos gemelos nacidos demasiado pronto, traídos al mundo sanos y salvos por un vaquero que se convirtió en su padre y en el amor de la vida de su madre. Ese fue el milagro. Esa fue la historia. Ese fue el legado de Ryan y Natalie Patterson, y perduraría para siempre.